Quisiera, en primer lugar, como siempre, empezar con la palabra de Dios. Quisiera que buscáramos Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 1, y vamos a leer solo un versículo. Este pequeño sermón lo he titulado Joven vive para la gloria de Dios. Dice, ¿ya lo tenemos? Ya. Okay. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Y Daniel propuso, todos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Como ya hicimos oración, pues bueno, vamos a iniciar con esta parte. Daniel era Daniel 1:8. Como nosotros vemos aquí, Daniel era uno de los jóvenes que había sido deportados de su ciudad, de su nación, de sus raíces, hacia una tierra llamada Babilonia, que la desconocían completamente cómo era su cultura, ¿verdad? Daniel, junto con varios jóvenes más, y nosotros vemos aquí una parte bien importante. ¿Tú sabes qué edad tenía Daniel cuando fue transportado? Se cree que tenía alrededor de 16 años, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, junto con sus amigos. Y nosotros podemos ver aquí que fueron llevados, ¿verdad?, al palacio y para ser educados conforme a la cultura de Babilonia, que era una nación impía, ¿sí? Y vemos nosotros cómo este joven Daniel y 3 de sus amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías, se propusieron en su corazón ser diferentes. Aquí lo más cuestión que hay es que ¿cuántos jóvenes judíos fueron llevados? Fueron varios. Y solo hubo 4 jóvenes que decidieron proponerse en su corazón. 4 adolescentes que decidieron proponerse en su corazón no contaminarse. Si lo trasladáramos hoy en día a la iglesia, estaríamos hablando que a lo mejor de 150 jóvenes, 4 jóvenes deciden vivir para la gloria de Dios. Estos jovencitos que sabían que les podía costar la vida esto, decidieron hacerlo. Muchas veces te pueden decir a ti que tienes una edad inmadura para proponerte cosas en el Señor, pero quiero decirte algo, que hay, y lo voy a demostrar con la Biblia, que no hay edad para proponerse servir y serle fiel al Señor. ¿Sí? No hay edad. Daniel lo demuestra, 16 años. Y se para ante el mayor imperio que había en ese momento y decirle, no voy a seguir tus reglas, voy a seguir las reglas que Dios me marca. Voy a seguir conforme a lo que Dios me está diciendo. Y sabes una cosa, cuando Daniel dice, no me obliguen a contaminarme, no estaba diciendo Daniel que si lo obligaban iba a ceder. Él estaba dispuesto hasta perder su vida por defender sus principios y valores cristianos. Esa es la diferencia con Daniel. Pero ¿qué hacía estos jóvenes tan diferentes a los otros judíos? ¿Por qué los otros judíos no reaccionaron de la misma manera que Daniel y Misael y Azarías y Ananías? ¿Por qué fueron diferentes? Dice aquí la palabra de Dios, porque propusieron en su corazón. Tomaron una determinación. Pero ¿cómo llego a esa determinación? ¿Qué tiene que suceder? Nosotros vamos a ver a través de la vida de estos que hay ingredientes esenciales para ser jóvenes como ellos. Nosotros vemos en la Escritura no solo a estos jóvenes, y estoy tratando de resumir el mensaje para no llevarme unas 2 horas. A estos jóvenes en la Escritura vemos a varios. Puedes ver el caso de José el soñador. También era un jovencito que fue deportado por sus propios hermanos, vendido y llevado a Egipto. Y ahí fue fiel al Señor, en un lugar extraño otra vez, con una cultura extraña, sin sus padres a su lado, y decidió ser fiel al Señor. Nosotros vemos el caso de David, ¿verdad? David, el pastorcillo de ovejas. ¿Sabes que David se enfrentó a Goliat cuando tenía entre alrededor de 12 y 15 años? Y esto lo digo porque la edad para la guerra era 20 años.
para adelante. Y sus 3 hermanos mayores fueron a la guerra, quedaban 4. Si contamos que iban en hilerita, ¿verdad? 19, 18, 17, 16 y David 15. 15 años tenía cuando enfrentó a Goliat. 15 años cuando se paró a ese hombre que medía alrededor de 2 metros 80, corpulento, ¿verdad? Terrible, experto en armas, experto en guerra, experto en batalla cuerpo a cuerpo. Y David, quizá un hombre delgadito y flaquito, no voy a decir, no sé, pero a lo mejor como el hermanito o como el hermanito acá, ¿verdad? Imagínense que se para ese ante un hombre de 2,80, corpulento. Y David no tuvo miedo. David no tembló ante ese hombre. ¿Por qué? Porque David iba seguro quién iba con él. Pero porque David tampoco no se doblegaba ante los valores y la cultura que estaba viendo en Israel de repente de idolatría. David había determinado también y propuesto en su corazón seguir a Dios con todo su amor. Y ahora te hablo que entre esa edad mató al gigante, a Goliat. ¿Cuántos años tendría cuando se enfrentó al oso y al león? Temprano. David confiaba en su Dios. David sabía que Dios era real. Samuel, desde niño. Josías, que a la edad de 8 años decidió seguir al Señor. El rey Josías, y a la edad de 12 años decidió limpiar la casa del Señor y empezó a hacer una reforma. 12 años. ¿Qué edad tienes? Creo que ella es la más chica. ¿Qué edad tienen, hijo? 12. La edad en la que Josías decidió empezar una reforma profunda, ¿verdad? Jeremías, 17 años. Isaías, de entre 17 y 20 años. La mayoría de los hombres que tú vas a ver en el Antiguo Testamento fueron hombres que iniciaron en tu edad y que propusieron en su corazón serle fiel al Señor. Y que propusieron hacer las cosas como Dios manda. Juan el apóstol se cree que tenía 16 años cuando empezó a andar con Cristo. A veces imaginamos que tenía como 25 o 30. Yo no sé si tú te imaginabas eso. Pero tenía alrededor de 16 años cuando empezó a seguir a Cristo y seguirlo en las partes donde él iba. Y dejando las redes empezó a seguir a su Señor. ¿Qué hablar del niño que dio los 5 panes y 2 pececillos? ¿Qué hablar de jovencitas, adolescentes como Esther, como María? ¿A Esther qué edad te la imaginabas? ¿Como de 30 cuando fue ante el rey? No, era una jovencita. Y decidió serle fiel a Dios. Y mira cómo Dios la utilizó. La utilizó como la herramienta clave para que el pueblo de Israel no fuera exterminado. No hay excusa para la edad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ser jóvenes como ellos? ¿Cómo puedo llegar a ser como esos hombres? Porque a veces cuando vamos a la Escritura decimos, bueno, es que ellos tenían algo especial. No, la Biblia dice que eran hombres como nosotros y mujeres como nosotros, con las mismas pasiones, las mismas debilidades, los mismos defectos. ¿Cuál era la diferencia? Hay algunos ingredientes y hoy solo me voy a centrar en uno solo, que es la oración. Quizá el principal ingrediente de ellos era ese, la oración. Hay otros que también tienen que estar, como la Escritura, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en la Biblia, como congregarse. Ellos amaban el congregarse. ¿Sí? Pero la oración era algo fundamental. ¿Tú sabes cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces al día, dice la Escritura, ¿verdad? En la mañana, en la tarde y en la noche. Y no eran oraciones de, Señor, gracias por el alimento que me has dado. No. Él pasaba ratos en oración. Porque él tenía una misión importante. Él estaba casi al frente del imperio y tenía responsabilidades importantes y por eso le dedicaba tiempo a la oración. Y hoy me voy a referir también a un reformador como Martín Lutero. Martín Lutero oraba 2 horas diarias antes de hacer cualquier otra actividad. Y si había algo que era de mucha necesidad, urgencia y de prioridad, le dedicaba más tiempo a la oración.
Por eso fue un hombre que Dios lo utilizó para empezar una reforma. ¿Sí? Nosotros vemos el caso de David. ¿Tú sabes cuántas veces oraba David al día? En el Salmo 55, 17 dice que 3 veces al día también comía. Y si nos vamos al Salmo 119, 164, 7 veces al día. ¿Te puedes imaginar por qué estos hombres eran así como él? No solo se basaban en su voluntad, porque si nosotros ponemos voluntad dependemos de nuestra carne. Pero cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios en oración, entonces recibimos de Él la gracia y el poder para poder vivir como ellos vivieron. Para poder llegar y a tener esa vida, jovencita, tener esa vida que ellos vivieron. De serle agradables al Dios en el que creyeron. ¿Sí? Pero me podrás decir, bueno, hermano, pero en las escrituras, pero tú sabes que las situaciones se han puesto bien difíciles. Tenemos la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia también vamos a encontrar a jóvenes, adolescentes, que Dios utilizó y que el ingrediente era la oración. Tenemos un David Brainerd. ¿Cuántos han oído hablar de David Brainerd? El diario de David Brainerd, después de la Biblia, creo que ha sido el diario que más, o el libro que más avivamiento ha ocasionado. Henry Martin se consumió, fue un gran misionero, se consumió en las misiones después de leer el libro del diario de David Brainerd. Se consumió por las misiones. Lloró cuando leyó ese libro. ¿Verdad? William Carey, su vida revolucionó. Robert Machín, David Livingstone, Andrew Murray. Y podemos ver varios misioneros que después de leer el diario de David Brainerd se consumieron por las misiones. ¿Qué tenía este joven? Que aún Jonathan Edwards, el mayor teólogo que ha existido en los Estados Unidos, su vida se revolucionó después de leer el diario que iba a ser su yerno. Él se iba a casar con la hija de Jonathan Edwards, pero a causa de tuberculosis él murió de muy temprana edad. ¿Pero qué hizo? Que al leer ese diario, Jonathan Edwards dijo, creo que no soy cristiano, al leer este diario. Y es el más grande teólogo que ha tenido Estados Unidos. Juan Wesley, Tozer, Leonard Ravenhill, John Piper, Paul Washer, Paulo Jr., te puedo hablar varios nombres. ¿Qué tenía este joven? Su pasión por la oración. Él se consumía en la oración. Él fue un misionero a los indios. Tenía que cabalgar 3 horas en caballo, en medio de lluvias, a veces quedarse en el bosque, solo. Pero se consumía en la oración por esos indios. Y sabes que cuando tú haces eso, el fruto del Espíritu empieza a fluir en ti y empiezas a mostrar un amor tan grande hacia los perdidos. Porque no es que salga de nosotros, es de Él. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros y solo lo podemos lograr a través de entregarnos completamente a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del medio de gracia que Dios ha dado, la oración. Cuenta la historia que a David Brainerd lo iban a asesinar los indios una noche. Y se acercaron sigilosamente. Él estaba orando sobre un tronco en el bosque. Y de repente los indios se retiraron. Al siguiente día él llegó al campamento, él no supo eso. Lo supo, lo escribió en su diario porque se lo contaron los indios al siguiente día. Y al estar él ahí, lo llevaron directo con el jefe. Le dieron una bienvenida que nunca le habían dado. Y él se asombró y lo llevaron directamente con el jefe de la tribu. Lo sentaron en el mismo lugar donde comía y empezaron a platicar. Y el jefe de la tribu le dice, anoche te íbamos a matar. Nos acercamos a ti sigilosamente. Pero cuando empezamos a oír la manera en que intercedías a tu Dios por nosotros, cómo llorabas a Dios por nosotros, platícanos de ese Dios que tú tienes porque queremos a ese Dios.
Imagínense. Ese joven encendió, por eso encendió la vida de muchos. Murió de tuberculosis, ¿sabes por qué? Por esas cabalgatas. Pero se derramó por amor de esos indios. Por eso les recomiendo leer. ¿Quieres ser un joven así? Tienes que invertir en la oración. Hoy más que nunca necesitamos jóvenes así, en medio de una cultura que está metiendo valores terriblemente anticristianos. Necesitamos jóvenes y adolescentes que se levanten ante Dios en oración. Dice Dios, busqué quien se pusiese en la brecha para no destruir yo la ciudad. Y no lo hallé. Que haya al menos uno de nosotros. ¿Sabes qué era ponerse en la brecha? ¿Sabes qué era ponerse ahí? Era un lugar que los enemigos abrían en la muralla y que alguien se tenía que meter ahí forzadamente y que corría el riesgo de ser por los enemigos asesinado. Pero él con su vida tapaba esa abertura. Y Dios dijo, busqué a alguien así. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Dios iba a destruir al pueblo de Israel, que le dijo, apártate Moisés, voy a destruir este pueblo y te voy a dar uno mejor. ¿Y qué le dijo Moisés? Si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí también. Y se puso en medio, entre Dios y el pueblo. Dios dice, estoy buscando así, jóvenes así, que no solo te está mostrando en la Biblia, sino en la historia de la iglesia. ¿Sabías que Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un hombre que Dios utilizó y que hasta la fecha ese impacto, en su primer sermón lo dio a los 16 años de edad? Y que a los 19 ya estaba pastoreando una iglesia. Y que tuvo un impacto cuando las iglesias se estaban cerrando, cuando el cristianismo estaba disminuyendo en Inglaterra. Spurgeon, Dios lo utilizó para volver a levantar el cristianismo en Inglaterra. Pero no un hombre que oraba continuamente. Era un hombre que buscaba las oportunidades para estar orando delante del Señor. No es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad, no es nuestra oratoria, es que nos permitamos ser consumidos en el altar del sacrificio de la oración, para que Dios pueda utilizarnos, porque sabes una cosa, la gloria se la tiene que llevar Él. Pero es en la oración donde Dios va a ocupar a esos jóvenes y a esos adolescentes que necesitan hoy en día más que nunca que se levanten. Dios quiera que de aquí se levanten misioneros. Dios quiera que de aquí se levanten pastores, ancianos, maestras de escuela dominical, misioneras, que entreguen su vida en aquellos lugares donde el evangelio es difícil de lograr, donde no es tan fácil. Fíjate la importancia de la oración, que un hombre como Pablo, erudito en las escrituras, un hombre de oración, fíjate cómo pedía a la iglesia en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Dice el apóstol, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. ¿Y por quién más? Y por mí, dice el apóstol Pablo. Oye, pero ¿qué Pablo necesitaba mi oración? Pablo era un hombre de oración, Pablo era un hombre erudito en la palabra. Sin embargo, Pablo decía, necesito que oren por mí. Sabía la importancia de la oración, no solo de la suya, sino de los que eran de parte de su iglesia. A fin, dice el apóstol, de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Repito, no era Pablo un erudito que necesitara que Dios le diera palabra, si su inteligencia podía llevarlo a cabo.
Era un hombre muy sabio. Sin embargo, él sabía que dependía de qué, hermanos. De Dios. Puede ser un erudito, puede ser un tremendo orador, puede ser un tremendo de esos que hacen oratoria y todo eso, pero no vas a convencer, no vas a cambiar el corazón de una persona. Solo el poder de Dios puede cambiarlo, y por eso Pablo decía: oren por mí a fin de que me sea dada esa palabra y que hable como debo de hablar el evangelio y que Dios toque las almas. ¿Sabías que en los mayores avivamientos ha habido hombres que han clamado por su ciudad? Se dice en la historia que Juan Wesley enviaba, antes de llegar a una ciudad, enviaba a un hermano en Cristo que era ciego, pero que era un hombre tremendo en la oración, pasaba más de 8 horas orando, y lo enviaba a esa ciudad antes de que él llegara, para que estuviera clamando por esa ciudad. Fueron varios jóvenes judíos que decidieron no proponerte de todo tu corazón, pero hubo 4 que sí. ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? Ay, me cuento, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos se van a proponer en su corazón a honrar a Dios y empezar, antes de cualquier otra actividad, meterse un tiempo en oración? ¿Cuántos van a decir: bueno, yo me levanto normalmente a las 6, pero qué pasa si me levanto 4:30? Y me meto 1:30 en oración con el Señor. ¿Sabes qué puede pasar? Que Dios avive tu vida de tal manera que no vuelvas a ser el mismo. Y Dios te utilice para cosas maravillosas, para la gloria de Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí necesitamos, jóvenes? Los necesitamos. Que vayan y compartan las buenas nuevas. Pero no con simple oratoria, sino con el poder de Dios. No tratando de convencer con humana sabiduría, sino dependiendo de la gracia y del poder de Dios. Porque puedes tener mucha oratoria, pero de nada sirve ante un corazón que no está resucitado. ¿Cuántos escucharán las palabras del Señor Jesús cuando dice: la mies es mucha y los obreros son pocos? ¿Cuántos escucharán la voz del rico que dice: estoy en un lugar de tormento? Vayan y predíquenle a mi familia. Que alguien le avise que este lugar es terrible. ¿Sabes que miles de almas están yendo diariamente al infierno? Y Dios está buscando quien se ponga ahí. Y Dios ha hecho grandes cosas cuando hay jóvenes que les dicen, como Isaías, cuando Dios le dice, ¿verdad? La Trinidad dice: ¿quién? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de ese joven es: envíame aquí, envíame a mí, pero te voy a enviar a un pueblo difícil. Te voy a enviar a un pueblo que te va a menospreciar. Envíame aquí, envíame a mí. 17 años. Aquí en el Señor Jesús nos manda y dice: vaya, id. Id. Necesitamos entender estas palabras, porque miles, repito, miles diariamente se están yendo a un lugar de condenación. Y miles se están oyendo sin oír. ¿Quién les predica a Cristo? Miles hoy están en un lugar de tormento. Es más, y hablo de los desconocidos. Pero ¿cuántos familiares tienes? ¿Cuántos en tu familia, cercanos o lejanos, están sin Cristo?
Y necesitan que tú te pongas en la brecha a clamar y derramar lágrimas delante del Señor. Porque no vas a encontrar en la Biblia a un solo hombre que Dios haya utilizado para avivar, o en la historia de la iglesia, que no haya derramado su vida en oración y lágrimas por su iglesia, por su ciudad, por su familia. No lo vas a encontrar. Porque Dios está buscando así. Escuchemos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que escuchó la voz del macedonio. Escucha la voz, pasa por aquí. ¿Cuántas veces has pasado por lugares donde hay gente sin conocer a Cristo y no les has compartido? Y te están diciendo, pasa por aquí. Aquí estamos, necesitamos oír. Y no les estamos compartiendo. No hay excusa. Obedeceremos o seguiremos en ese camino de indiferencia ante la necesidad tan grande que hay. Joven, adolescente, el llamado es para ti. El llamado es para ti, que tienes una edad temprana para consumirte en el altar del sacrificio, para permitir que Dios haga grandes cosas a través de tu vida y Cristo sea glorificado a través de ello. Y no lo digo solo con palabras. Ahí está la Biblia, ahí está la historia de la iglesia. La oración, tu oración cambiará todo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo estás orando a Dios actualmente? 10 minutos, 15 minutos. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ni siquiera una hora has podido orar. Ni siquiera una hora. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué estás haciendo? Es momento de empezar a meditar en esto y tomar una decisión seria. Dios quiere utilizar la vida de nuestros jóvenes, pero quiere ser respuesta de ustedes y esa proposición de ustedes, de que digan, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. Si tú quieres, como Juan, aquí estoy, Señor. Si tú quieres, lo dejo todo. Si tú quieres, hago lo que tú quieras. Pero aquí estoy, Señor. Y ese es el llamado de lo que Dios me ha dado. Repito, tengo que resumirlo porque no hay mucho tiempo para hablarlo. Pero Dios quiere eso de ustedes. Dios no quiere vidas banales, que desperdiciemos nuestra vida en este mundo, cuando hay una gloria eterna que nos espera allá arriba, cuando hay galardones y coronas que nos esperan allá arriba y que vamos a poder arrojarlos a los pies de Cristo, que eso es lo más glorioso. No son los galardones, no son las coronas, es que vamos a poder arrojarle eso a los pies de Cristo como ofrenda para Él. Él será nuestra máxima corona allá arriba en el cielo. Así que medítalo y espero que Dios haya hablado a nuestros corazones y empecemos a ser transformados para buscar a Dios en oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, en primer lugar, Señor, te pido perdón por no haber orado lo suficiente por ellos, al saber que me invitaban a este mensaje, Señor. Que debía haber dedicado más tiempo, Señor, a la oración para haber venido, Señor, a hablarles y a transmitirles esto que tú querías hablar a su corazón. Te ruego por ellos, Señor, a fin de que tú, Señor, en tu misericordia, y no tomes lo que este predicador falto ha hecho, Señor, sino que en tu misericordia, Señor, tú obres y avives unos corazones de estos jóvenes, y no todos, Señor, para que de ellos, Señor, salga una generación, Padre,
que quede escrita en el libro de la historia de la iglesia para la gloria de Cristo Jesús. Que sean jóvenes, Señor, que transformen su entorno, Señor, debido a su entrega, a su pasión por Cristo Jesús. Levanta a jóvenes como Jean Elliott, como Susana Elliott, Señor. Levántate, Señor, jóvenes frescos que, Señor, quieran entregar su vida a Cristo. Que despiertes esa hambre y esa sed de la oración en ellos, Señor. Que nos ayude, Señor, a tomar esa decisión. Y que los lleves, Señor, por tu gracia, a mostrarles cuál es el camino, Señor, que deben de seguir. Te doy gracias, Señor, y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, jóvenes.